Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Es un placer, un gusto para mí poder platicar con ustedes brevemente. Y es que quiero abordar un tema así bastante sustancial y de forma muy básica y breve, si es posible, aunque a veces uno encuentra muchas aristas por donde entrarle a estos temas. Y es que resulta que hace 2 días vi un live de Edgar Pacheco y de Jorge Gil, ambos muy buenos referentes dentro del evangelicalismo moderno y quizás posmoderno milenial. Yo creo que son personas muy inteligentes, creo que son personas que conocen mucho acerca de retórica y que saben muy bien lo que dicen. No creo que sean ignorantes, no creo que tengan falta de formación teológica. Al contrario, creo que a veces rebasamos, y yo me incluyo en este listado, rebasamos el estudio teológico pretendiendo, creo, hasta crear cátedra, no dar cátedra, sino crear cátedra en ciertos temas que quizás no hemos vivido, no hemos dominado, no hemos experimentado en lo personal. Esta crítica no es una crítica en contra de Edgar Pacheco, no es una crítica en contra de Jorge Gil, porque para mí ambos son referentes y sigo a ambos. Quiero decir que yo actualmente me congrego en una iglesia a la cual la mayoría de personas critican generalmente. Pero de eso voy a hablar al final de este video. Lo primero que quiero decir es que el live que tuvieron ellos fue relativo, o diría yo el punto central de este tema, fue lo que es digamos, el desarrollo de la cosmovisión que va más allá de la palabra Elohim. Básicamente cómo ellos pueden ver el desarrollo de la palabra Elohim dentro de un contexto bíblico, por supuesto, y cómo de alguna manera se ha malinterpretado o de hecho quizás ni siquiera se ha llegado a interpretar como debe ser. Y pues esto ha derivado en vacíos espirituales, vacíos teológicos. El primer punto que quiero detallar, y vea que yo no uso guiones muchas veces, la realidad es que yo dejo que mi mente sea quien, mi mente, ¿no? Que sea quien empiece a dictarme lo que tengo que platicar. De esta cuenta, entonces yo lo primero, no por orden estudiado, porque esto es espontáneo, no, de eso entonces quiero hablar. El primer punto tiene que ver con la cosmovisión de Elohim como un todo. Y es cierto, como lo decía Jorge Gil, como lo explicaba Jorge Gil, que hemos limitado, yo voy a usar estas palabras, al final él lo dijo de otra forma, pero en síntesis es esto. Hemos limitado, hemos recortado y hemos maquetado a la palabra Elohim de acuerdo a nuestro limitado conocimiento de la realidad espiritual. En realidad es que la palabra Elohim es muy amplia y abarca muchos aspectos sobrenaturales que tienen que ver más con lo espiritual que con lo terrenal. Cuando el ser humano terrenaliza todo, usando esa palabra si es que cabe terrenalizar, lo que hace es poner límites a los sucesos, al mundo espiritual, y eso definitivamente provoca entonces cambios en sí, en lo que es el significado, ¿no?, de las palabras, es decir, en encontrar esta semántica que nosotros necesitamos entender dentro del contexto espiritual. Sin embargo, creo que también no estamos alejados de la realidad espiritual. Limitados sí, pero alejados no. Ahora bien, ¿le doy la razón a Jorge Gil? Sí, le doy la razón. Estos temas los venimos hablando y lo dije en un par de comentarios que después me respondieron de mala manera algunos seguidores. Y pasa que estos seguidores responden de esa manera porque al final ellos creen que son la panacea. Ya ellos sienten, estos seguidores sienten que alcanzaron el clímax de la verdad teológica y que nadie como ellos, y por eso ellos se dan a la tarea de cuestionar y de responder de alguna forma arrogante a todo comentario que ellos creen que no está de acuerdo a lo que ellos se han formado, como lo dije al inicio, en su cosmovisión. Yo digo una cosmovisión tardía espiritual con respecto a estos temas, que abarcan lo filosófico incluso. No obstante, yo creo que, vuelvo a repetir, Jorge Gil tenía razón en lo que dijo.
el tema de los Ben Elohim o Benei, como decía el Benei Elohim. Mire, el tema de la pronunciación del hebreo no es lo nuestro, porque nosotros pues somos hablantes hispanos o hispanohablantes, y definitivamente, aunque fuésemos anglosajones, también tendríamos estas limitaciones. Yo creo que para poder hablar y profundizar en temas hebreos tendríamos que estudiar hebreo, y aún el hebreo moderno no se adapta al paleohebreo del cual estamos hablando en cuanto a los temas estos de Elohim o Elohim, como usted lo quiera pronunciar, o y como lo decía Jorge Gil, Benei Elohim, y como lo digo yo, que es Ben Elohim, los hijos de Dios, los hijos de los dioses, los hijos de las deidades, los hijos de los señores, que se puede traducir de diferentes maneras, ¿no? Y cuando se habla de señores, se habla de rangos también, porque señores, y si lo vamos a trasladar a nuestro plano terrenal, señores hay muchos, hay señores que son conocidos o reconocidos ya con títulos honoríficos, ¿no? Pero también hay señores como personas cualquiera, como dicen los jóvenes de hoy, son X, son personas que no tienen ningún renombre, pero que son señores por implicación coetánea, por ejemplo, es decir, de edad avanzada. Entonces el término señores es muy genérico, al igual que el término Elohim. Son términos muy genéricos que funcionan y se adaptan a muchos pensamientos y a muchos contextos. Aún con ello, el ser humano tiende a generalizarlos y decir Señor como un genérico, al igual que decir Dios como un genérico. Por esa razón es que se ha limitado mucho el uso de esta palabra. Pero en el plano espiritual, utilizar Elohim también tiene una connotación más amplia. Se puede decir que Elohim tiene implicaciones de deidad, pero también tiene implicaciones de rango. Y esto es lo que le vuela la cabeza a muchos. Yo le decía en los comentarios que hice ahí en la publicación de Edgar Pacheco, que estos temas los venimos manejando ya desde hace muchos años. Yo le escribí ahí más o menos desde el 1992, cuando aún estaba con vida y aún estaba muy activo el doctor Otoniel Ríos Paredes, quien fue mi pastor y mentor en aquel entonces, ¿no? Mire, eso también es un punto base que muchos dejan afuera, no consideran. Y es que cuando uno habla de mentores, no necesariamente tiene que circunscribirse solo a ese mentor. Porque acuérdese que la misma Biblia habla que nosotros tenemos ayos dentro del Evangelio, es decir, nanas, cuidadoras, cuidadores, que están al tanto de nuestro crecimiento como niños espirituales. Y muchas veces los cristianos tienden a ser arrogantes cuando aprenden un poquito más allá y van más allá del conocimiento. Entonces a sus ayos los empiezan a menospreciar y decir, no, es que en esta iglesia yo no aprendí mucho y ahora pues ya he crecido y me doy cuenta que estaban equivocados. No era que estuviesen equivocados. Lo que sucede era que en aquel entonces esa era la leche espiritual que ellos necesitaban para crecer. Y que cuando buscaron por su propia cuenta crecer más allá de lo que ya les había enseñado su ayo, entonces tuvieron que buscar otros ayos para que los ayudara a crecer. Y ya empezaron a ver con desdén, porque muchos de ellos miran con desdén a esos ayos, pero no saben que sin esos ayos ellos no hubieran podido pasar a la siguiente etapa. Así que empiezan a menospreciar a esos ayos que tuvieron en el inicio. Y eso no funciona así, porque esa es la arrogancia de la cual hay que alejarse según la palabra de Dios. Bueno, pues resulta que este comentario que yo leí empezaba a hablar mal del apóstol y doctor Otoniel Ríos Paredes. Y de la misma forma habla Luis Jovel, lo menosprecia diciendo que decía unas barbaridades, y es porque él hoy día está sacando, incluso si no estoy mal, un doctorado o una maestría en temas teológicos. Entonces ya ven con desdén a los que fueron los que los ayudaron a caminar inicialmente. Ellos no recuerdan que en aquel tiempo esos ayos los inspiraban, los motivaban. Ellos querían ser como ellos y encontraban en ellos una fuente de inspiración, una fuente para poder beber y entonces deleitarse.
Y hoy día, como han llegado a otro nivel un poco superior, ahora terminan despreciándolos. Escuchen, nunca nadie en nuestra vida está puesta sin razón. Todas las personas cumplen un propósito por muy mínimo que sean, para bien, para mal, para formar carácter, para quitar o poner cosas que nos hacen falta, para complementarnos o precisamente para pulirnos. Todo suma en el Señor. Así que no podemos menospreciar. Por eso la palabra dice, y se me fue por el momento, pero dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Si alguien me puede dar la cita ahí, le agradecería muchísimo. Y al final dice la 7ª es al que siembra discordia entre hermanos. Porque cuando nosotros empezamos a menospreciar a ministros, a hermanos en Cristo, empezamos a sembrar discordia entre hermanos y eso no solo lo aborrece, sino que lo abomina a Dios. Pero volviendo al punto central acá, entonces yo decía que desde el año 1992, aproximadamente un poco antes, un par de años antes quizás, por ahí y finales de los 80, es decir, 88, 89, inicios de los 90, el apóstol doctor Otoniel Ríos, y digo apóstol porque créame, entiendo yo muy bien, sobre todo para los cesacionistas, que tampoco han entendido lo que es el apostolado hoy en día y los 5 ministerios descritos en Efesios 4:11, y que yo por supuesto soy continuista, puesto que soy un cristiano evangélico pentecostal. Tengo que aclararlo para muchos que pues, no lo son, que al contrario ven también con menosprecio al pentecostalismo. Yo le quiero decir que soy pentecostal, que soy graduado universitario, que soy graduado teológico y que tengo mucho conocimiento en cuanto a temas teológicos, y no por ello siento que ser pentecostal sea una razón para menospreciar, porque también voy a decir acá algo que les va a volar la cabeza a muchos y que a muchos les va a ofender incluso, pero las iglesias de corte calvinista, ¿no? No importa si son supra o infralapsarianos, no importa lo que sean, simple y sencillamente que quiero decirles que sean calvinistas, arminianos, molinistas, lo que quieran ser, pero que tratan con menosprecio al pentecostalismo, se están metiendo en problemas. Porque muchos de ustedes que menosprecian al pentecostalismo agarran al grueso de sus seguidores del pentecostalismo. Sucede que el pentecostalismo, por no tener, escuche bien esto, porque ahí les doy la razón, por no tener escuelas teológicas bien formadas, necesitan hurgar en otras denominaciones. Necesitan hurgar y encontrar referentes. Y cuando estos referentes miran que en el pentecostalismo hay un vacío de esta naturaleza, empiezan a agarrarlos para sí mismos. Pero ustedes no están agarrando lo que es la palabra de Dios para sustentar sus teorías, en el sentido de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, no están evangelizando. Ustedes lo que están haciendo es agarrar seguidores de la pecera del pentecostalismo. No van a mar abierto, van a peceras privadas a agarrar seguidores. Ustedes están cometiendo un error, un pecado incluso, y lo saben. Pero se dan el lujo de menospreciar al pentecostalismo de quien están agarrando a sus seguidores, o el grueso de sus seguidores. Entonces, yo como pentecostal tengo que aclararle que dentro del pentecostalismo no pueden ustedes generalizar. Ciertamente hay dentro del pentecostalismo personas que no han crecido y que son niños espirituales, pero no por ello son menos salvos que ustedes. Porque acuérdese que yo siempre voy a usar esta palabra como un imán, si usted quiere, pero la multiforme gracia de Dios, porque así lo dice Efesios, la multiforme gracia de Dios se adapta para todo contexto y todo nivel espiritual y todo nivel teológico y todo nivel intelectual. Entonces, dentro de esta multiforme gracia de Dios, Él es tan capaz de absorber con amor al cuasi ignorante como al cuasi teólogo eminente que pueda existir. Para Él son lo mismo.
porque Dios no mira su capacidad intelectual, sino ve su corazón. De hecho, al que tiene un corazón de niño está más seguro de su salvación que al que cree saberlo todo. ¿O no fue lo que sucedió con los fariseos? A ver, dígame, ¿no fue lo que sucedió con los fariseos? Bien, entonces, volviendo al punto, dentro del pentecostalismo hay muchas carencias teológicas, yo lo sé. E incluso yo soy de las personas que da como buena referencia las asambleas de Dios para estudiar teología. Acá en Guatemala existe un seminario teológico buenísimo que es el CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, que yo lo conozco por fuera, por cierto, muy bueno, y que un día quiero ir a sacar cursos allí. E incluso mi hijo, que está a punto de graduarse de abogado, al terminar y al ejercer ya su carrera de derecho, él es un joven, bastante joven diría yo, y es reconocido como una eminencia dentro de su universidad, ha tenido galardones y toda la cuestión, y al terminar su carrera y ejercer, él me dice, yo quiero ir a estudiar al CETECA. ¿Por qué? Porque el CETECA es un buen referente, lo han dicho muchos buenos teólogos. Por ejemplo, para mí Luis Jovel es un excelente teólogo, con prejuicios y con cuestiones ahí de carácter y de autoestima, pero es muy buen teólogo. Yo diría uno de los mejores que anda por la red y que ha sido infravalorado y que es muy peleonero también, porque por cierto malinterpreta lo que uno le dice. A veces uno le quiere dar palabras de aliento y él las toma por otro lado. Él terminó, por ejemplo, bloqueándome de Facebook directamente. Y a mí me dio risa porque él dice que yo estaba en contra de Israel y que yo era de los que quería un nuevo holocausto para Israel. Y nada más alejado de la realidad, y por ello terminó bloqueándome en Facebook. Pero anyway, ese no es el problema. El problema es que aún él da como muy buen lugar de estudios el Seminario Teológico Centroamericano. Entrevistó a un peruano, si no estoy mal, que se graduó también en el CETECA y que es muy buen referente. Y así hay muchos referentes, muchos teólogos que han tenido contacto muy cercano con el CETECA, donde pues en algún momento nosotros también queremos sacar cursos. ¿Por qué le digo esto? Porque como pentecostales nosotros no andamos en la calle tampoco. Pero resulta que ustedes se han topado con, digamos, con muchos pentecostales que sí les falta estudio y conocimiento y que todo lo quieren espiritualizar y que se han vuelto hasta cierto punto personas místicas de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces para ellos todo es espiritual, para ellos todo tiene un significado espiritual y que esto, y en fin. Entonces yo le digo algo, el apóstol Pablo enseñaba algo, yo he aprendido a tener como a no tener, estoy hecho a todo. Yo estuve predicando y al frente de 2 iglesias en áreas rurales y aprendí a contextualizar mi teología a ese lugar, ¿no? A ese entorno. Pero también he estado en lugares donde hay personas eminentes como Jorge Gil y Edgar Pacheco, por ejemplo. Entonces, yo sé y entiendo y he aprendido a asimilar esa multiforme gracia de Dios en cuanto a aspectos teológicos e intelectuales. Y entonces me doy cuenta que todo en el hombre es vanidad, como decía el mismo predicador en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque a veces el conocer más o el conocer menos puede darnos o quitarnos. Y es que digo esto, quiero ir llegando al punto porque si no usted se me va a aburrir con tanta palabrería, y la Biblia dice que mucha palabrería también hay pecado. Así que quiero comentarle que como pentecostal yo voy a empezar a abogar por el pentecostalismo, ¿sí? E incluso voy a hacer apología del neopentecostalismo, y eso le reventó la cabeza a muchos ahora mismo, porque creen que neopentecostalismo es un todo dentro de todos los pastores que son neopentecostales. Y resulta que dentro del neopentecostalismo, que se traduce al español, a un buen español, como el nuevo pentecostalismo o el pentecostalismo más moderno dentro de las ramas del pentecostalismo, partiendo del proto pentecostalismo, pasando por el pentecostalismo clásico, la división pentecostal
y el pentecostalismo unitario, que es una herejía dentro del pentecostalismo, entrando a lo que es el pentecostalismo carismático, que es a donde yo me voy adhiriendo, y también al pentecostalismo clásico, que le digo que me adhiero también, ¿no? Y al neopentecostalismo, que también me adhiero. Así que usted me dirá, bueno, usted no sabe ni lo que es. Entonces, es que nadie me pone límites en esos temas. Por ejemplo, usted, hermano Pacheco, Edgar Pacheco, le han dicho que usted tiene un corazón más pentecostal que metodista, pero usted también sabe que del metodismo surgimos los pentecostales, y que dentro del pentecostalismo también surgió una herejía llamada unicitaria, modalista, ¿no? Entonces, se da cuenta cómo no nos pueden encajar en un solo espacio, porque hemos tomado, y eso lo decía un excelente teólogo español que se me fue, creo que fue Samuel Pérez Millós, si no estoy mal, quien lo dijo, sí, Samuel Pérez Millós decía: nosotros tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra teología, en donde menospreciamos a otras denominaciones, pero nuestras bibliotecas están llenas de libros de todas las demás denominaciones y también aprendemos de ellos, decía. Y es cierto. Y mire que aquí le voy a volar la cabeza a un montón de ustedes más. Yo eventualmente visito una iglesia que para muchos de ustedes es sumamente hereje. Pero esta iglesia, dentro de su librería, porque tiene una librería cristiana como muchas, ¿no? En donde tienen venta de libros, por supuesto. Y dentro de los libros que venden, no como negocio, sino como referentes teológicos, hay libros de Miguel Núñez. Hay libros de John MacArthur, que es cesacionista, pero esta iglesia no es para nada cesacionista, al contrario, es muy carismática y de corte neopentecostal. Y resulta que en esa iglesia venden los libros de John MacArthur, y resulta que en esa iglesia venden los libros del pastor Núñez de República Dominicana, y resulta que venden libros que van muy apegados a la teología calvinista, también arminiana, también neopentecostal. Entonces, cuando uno pregunta, les dice, bueno, ¿es comercio? Sí, es negocio, es negocio. No, ellos no lo ven así. Ellos son muy cuidadosos en seleccionar la literatura que venden. Y ellos dicen, lo que pasa, mi hermano, mire la humildad hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasa, mi hermano, es que nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, como dice un dicho acá en Guatemala. Nosotros lo que sí hacemos es aprender de todos y tomar lo bueno y desechar lo malo. Y claro, así funciona la madurez espiritual. Yo conozco a un pastor pentecostal, por cierto, que él decía a sus miembros que ellos no tenían que escuchar a otros pastores, que ellos para nada se tenían que acercar a otras iglesias, que ellos tenían que mantener la pureza del evangelio de su propia iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Sectarismo. Y la palabra nos insta, nos motiva a que, al contrario, nosotros escuchemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Sabe por qué? Porque esas experiencias nos dan la madurez espiritual. Porque cuando nos están alimentando solo con lechita, lechita, lechita y no nos dejan salir pero ni a la esquina, nos están criando dentro de una burbuja. Y cuando tengamos que salir tarde o temprano, porque sí o sí el ser humano tiene que salir de esa burbuja, cuando salgamos de esa burbuja, se van a encontrar, se van a topar con una realidad muy distinta y ahí es donde van a caer en herejías. Entonces, una iglesia, por muy buenas intenciones que tenga, no puede retener a sus miembros dentro de esa burbuja, porque cae a sectarismo. Eso es eminente. Entonces, yo le decía esto porque dentro de esta iglesia que es de corte neopentecostal, el pastor tan sabio, tan maduro, dice, yo no puedo obligar a la gente a que solo escuche mi doctrina. Ellos tienen que conocer otras doctrinas, aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. De esa cuenta, usted puede encontrar un punto de madurez muy fuerte en este pastor, pero es muy criticado por muchos que lo critican por 1 o 2 videos que encontraron de él en redes sociales, y con esos 2 videos
están haciendo o queriendo hacer leña de un supuesto árbol caído que no cae, que Dios lo ha sostenido enormemente. Pero dejemos eso para el final, como le digo. Entonces, volviendo al punto, ¿no? Edgar Pacheco, Jorge Gil tocaron el tema de los Ben Elohim y del concilio de los dioses y todo esto que nosotros venimos manejando desde hace muchísimos años. Ya imagínense, si yo lo aprendí desde el 90, ya tendría 34 años hablando de estos temas, conociendo estos temas. Y estos temas fueron muy importantes en su momento para mí porque me deleitaban y me animaban a estudiar más a profundidad la Biblia, pero que a la larga son temas que no me sirven en el día a día, en mi comportamiento con mis compañeros de trabajo, porque yo no voy a llegar a mi trabajo y decirles que cómo están Ben Elohim ustedes, Shalom Ubarachá, qué sé yo. A ellos no les sirve eso. A ellos lo que les sirve es ver cómo yo me comporto, cómo yo me dirijo, cómo trato a las personas, si soy amable, si soy odioso, si soy chismoso, si soy problemático, si soy mujeriego, si soy infiel a mi esposa, si hablo malas palabras, si tengo actitudes que son antibíblicas. Eso es lo que les sirve a ellos. El Willy Calderón que ven día a día y no el teólogo que sabe mucho de los Ben Elohim, con sus honores teológicos acá, con las etiquetas teológicas acá. No, en el día a día yo tengo que tener una vida muy práctica, ¿no? En el día a día yo tengo que tener una vida que le sirva a la gente como un reflejo del carácter de Cristo. Y eso es lo que más cuesta. Decía Jorge Gil, sí, yo soy grosero y yo tengo un problema, que a mí se me salen groserías. Bueno, quizás no sea el único que tenga ese problema, pero recuerde que eso es lo que más le sirve a la gente de a pie. Eso es lo que más le sirve a todo mundo, conocer de él y de mí. Que conozcamos teológicamente un montón, al final no sirve. Pero tampoco lo estoy juzgando. Honestamente no, porque yo le tengo muchísimo aprecio a Jorge Gil, porque cuando él tenía ese programa a las 7 de la mañana acá en Guatemala, recuerdo que mi hijo y yo lo escuchábamos, él desde su dormitorio, desde el mío, en las mañanas a las 7 de la mañana y todos los días decía, buenos días mi gente, cross examen de español, buenísimo, muy bueno. Curso teológico que tenía como fin promover y vender el Logos Bible Software. Y en medio de eso, pues el plus que era enseñar bases teológicas de alguna manera, ¿no? Me encantaba, me encantaba. De pronto desapareció, ahora está volviendo a aparecer en redes sociales y ya está ahí dando de qué hablar y excelente, lo felicito, le tengo mucho aprecio al tico muy bueno, centroamericano a mucha honra, porque acá en Centroamérica vemos muchos que de verdad tenemos mucho deseo de salir adelante. También ahora conozco a otro tico que está levantándose mucho, que es mi amigo Aristóteles, si no estoy mal, un joven que mis respetos, muy buena retórica, yo diría un poco extrema, porque al final habla muchas cosas que la gente no entiende y es lo mismo aquel que no sabe hablar bien como el que habla con mucha retórica, porque al final no dejan claro nada. Y creo que debería bajarle un poco a esas revoluciones, pero en medio de todo esto, de extrayendo todas esas cositas, es muy bueno este otro tico, mi amigo Aristóteles, si no estoy mal se llama él. Por cierto, síganlo en su perfil, también sigan a Jorge Gil, también sigan a Edgar Pacheco, que son referentes top acá dentro de la iglesia evangélica. A excepción, vuelvo a repetir, que están tomando todo esto desde una perspectiva un poco diferente. Y por ejemplo, en el caso de Edgar Pacheco, tomando el pentecostalismo como un todo. Edgar Pacheco, estás viendo, te lo digo con mucho cariño, mi hermano, estás agarrando al neopentecostalismo como un todo, ¿no? Y estás poniéndolo en una
palestra equivocada completamente, en donde estás diciendo todos los neopentecostales son malos, todos los neopentecostales son herejes, todos son a la manera de Cash Luna, todos son a la manera de Guillermo Maldonado, todos son a la manera de, qué sé yo, quizás Rudy Gracia, que también lo meten en el mismo canasto, todos son a la manera de Dante Gebel, todos son a la manera de este señor costarricense que también se la pasa ahí, por ejemplo, como los de Enlace, etcétera. Están haciendo una generalización poco profesional, poco ética, porque no todos están mal. De los que yo mencioné, ya en su momento voy a ir aclarando, porque a mi criterio todos ellos tienen cosas muy buenas y quizás todos ellos también tienen cosas equivocadas. Al igual que Edgar Pacheco, al igual que Jorge Gil. Ya acabo de hablar algo de Jorge Gil, mi hermano. Como dicen ustedes, Mae, te digo algo, tenés cosas incorrectas que tenés que sanar en tu alma. Edgar Pacheco es psicólogo. Él te pudiera hacer un psicoanálisis que va a nivel de alma, por cierto, y te podría apoyar bastante, porque vos decís algo y te doy toda la razón. Tenemos problemas de carácter y somos groseros en algún momento, pero esto no suma. O sea, es decir, somos muy buenos teólogos, Mae, somos muy buenos teólogos de alguna forma, te felicito, yo sé que lo sos muy, estás siguiendo una buena filosofía, tus enseñanzas acerca de Mike Heiser, o Michael Heiser, como a quien lamentamos verdaderamente haber perdido, ¿no? O William M. Craig, quien aún está entre nosotros, que mis respetos, Reasonable Faith, que es muy buen libro, me encanta, ¿no? Todo esto vale la pena mucho, esa formación es buenísima, pero aún tenemos áreas que poner delante de los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí está mi carácter, porque necesitamos mejorar, porque esos errores en algún momento también te llevan al agujero espiritual. Y entonces te paras frente a un púlpito y empiezas a dar cátedra y decís, es que los Ben Elim y que el concilio de los dioses, pero mira, hijo de la gran P. Por supuesto que no es congruente, no es compatible, ¿no? O mira, Mae, si te gusta, bueno, y si no, alárgate a tu cloaca llena de inmundicia y asquerosidad, de donde nunca debiste haber salido, porque sos un maje hereje y no tenés arte ni parte dentro del concilio divino. No podés hablar de esa manera, por supuesto. Yo te escuché en un live que eso fue hace algunos años atrás, en un live donde se te salió una mala palabra. Y la Biblia dice que no salgan malas palabras de nosotros. Entonces, porque lo dice, ¿no? Lo dice, ninguna palabra soez salga de vuestros labios. Los mal hablados tampoco tenemos, y digo tenemos porque eventualmente me pasa, muy, muy eventualmente, cuando estamos muy, muy enojados. Pero no lo podemos hacer, tenemos que entregar. Yo le he ido entregando estas áreas al Señor. Pum, 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 pum. Pobre de mí, Señor. Necesito cambiar. Oro, lloro, hasta me somato el pecho en mi corazón. Ahí cuando el pecho, pues, y estoy de Señor, perdóname, ayúdame. Porque nos cuesta mucho en algunas áreas de nuestra vida. Y por eso mismo Jesús enseñaba, bendigo a mi Cristo glorioso y precioso. Santo y alabado sea tu nombre, bendito Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y por cierto, esto entra en la cosmovisión de los Ben Elohim, cuando dice Rey de otros reyes, Señor de otros señores, porque los hay. Hay rangos espirituales, hay Elohim espiritual, hay. Pero bueno, porque necesitamos cambiar, necesitamos madurar. Pero nos damos el lujo de criticar a otros, que a lo mejor son mucho mejores que nosotros en las áreas en las cuales nosotros adolecemos. Así que, ojo con esto, porque no estamos haciendo bien nuestro papel del todo cuando empezamos a criticar a otras personas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, no me quiero desviar mucho y vuelvo a repetir, en la mucha palabrería siempre hay pecado, así que quiero ser más puntual y aterrizar la idea. Me encantó el live cuando hablaron de los Ben Elim o Benei Elohim, como le llaman ustedes, Benei Elohim. Pero sí que son temas que ya veníamos manejando. Entonces algo iba a decir que estos temas los manejo yo desde los años 90, más específicamente en el 90, 91, 92, donde
conocí muchísimo. Diría yo que todo lo que habló Jorge Gil, yo ya lo había escuchado antes, en serio, todo. Y aún más allá de esto, por ejemplo, en la guerra del Armagedón, cuando habla en el libro de Apocalipsis, que venían de los confines, o por ejemplo, en el libro de Job, cuando se presentan los hijos de Dios delante de Dios, donde todos los días vienen a presentarse delante de él, quiénes eran ellos, qué Elohim eran los que estaban allí. Entonces todo eso es un tema muy amplio, muy poderoso, muy precioso, y lo que debemos hacer como evangélicos, no importa si somos pentecostales, metodistas, como bautistas, no importa, presbiterianos, no importa. Agarremos todos esos puntos en común, unámoslos y seamos realmente esa alianza evangélica que necesitamos ser. Y no estemos criticando al resto de pentecostales, al resto de calvinistas, cesacionistas, porque yo siempre he dicho, mis hermanos cesacionistas son mis hermanos. Lo único que aquí está el pastelote, mire que nos estamos comiendo como cristianos, las bondades de Dios, las sanidades divinas, la revelación de la palabra de Dios, nada fuera del contexto de la palabra de Dios, por supuesto, entendiendo todo, nos comemos el pastel. Y la cereza de ese pastel, esa cerezota que está ahí arriba, que tiene que ver con los dones espirituales, que tienen que ver con los ministerios, que tienen que ver con esas experiencias que el Espíritu Santo nos da hoy en día. ¡Pum! Los hermanos cesacionistas se la quitan y la tiran, pero se están comiendo también el pastel porque son parte de nosotros, solo que ellos no se comen la cereza del pastel, que es para deleitar el paladar. Ellos no se lo comen, pero no por eso dejan de ser parte de los que comemos a la mesa del Señor. Si se entiende lo que le estoy tratando de decir, ¿no? Esta figura que estoy utilizando retórica, esta figura retórica me sirve siempre para darles a entender que aunque no se coman la cereza del pastel, siguen siendo parte de los que se sientan a la mesa a comer el pastel. Son cesacionistas y los amo y los bendigo. Pero del lado de aquellos cesacionistas, muchos de ellos han adquirido esa arrogancia porque tienen un saber teológico. Y ahí es donde entra esto que les digo en todo momento, ¿no? En la mucha palabrería, en el mucho conocimiento, a veces hay pecado. Entonces empiezan a menospreciar a la iglesia pentecostal y dicen, no, es que ellos son ignorantes, es que ellos son de iglesitas de pueblo, de iglesitas que están metidas allá entre las bananeras. Y ciertamente sí, pero si usted supiera las cosas que se viven en esos lugares, usted desearía estar allí. Por eso es que a los misioneros norteamericanos, yo trabajé con una ONG cristiana muy bonita, y esta ONG, los patrocinadores eran de distintas iglesias. Iglesias en Texas, iglesias en Florida, iglesias de New Jersey, iglesias de diferentes lugares. Y lo más hermoso era que eran pastores, recuerdo yo muy bien, era un pastor anglicano, imagínese, ¿no? Pastor anglicano, conviviendo con un pastor pentecostal de iglesia de área rural. ¿Usted se imagina eso? Abrazándose. Y dice uno, ese es el evangelio. De lo más vil y menospreciado hacia lo teológicamente formado. Un pastor pentecostal que no conoce mucho acerca de teología, que nunca se graduó de un seminario en teología, pero que entre sus limitaciones está pudiendo dirigir a un pueblo y los está ayudando a superar en el cristianismo y les está ayudando a crecer espiritualmente, y de alguna forma buscó esta ONG con la cual está trabajando, y dentro de esta ONG está haciendo todo lo posible por ayudar a sus miembros de iglesia, pero no es muy teológico, no sabe mucho. Y de pronto aparece un pastor anglicano de una iglesia muy bien formado, él, y empieza a apoyarles económicamente. Ambos hicieron clic porque ambos saben que están cumpliendo un propósito en el reino de Dios. Ellos no tocan temas de los Ben Elohim, no están trabajando con Ben Elohim. Gloria a Dios, mi rey precioso, te amo. Pero ahí están, juntos, haciendo la obra de Cristo. Así funciona el cristianismo. Pasa que nos hemos vuelto cristianos de escritorio.
Decías Gamer. Mi hijo, por cierto, síganlo. A él le encanta hacer videos en TikTok teológicos. DC Alvarado o DC Alvarado. Él es muy seguidor de Edgar Pacheco. Yo diría que hasta se excede, que a veces le digo yo, mira, hay cosas que tenés que analizar, ¿no? De Edgar Pacheco, a quien yo admiro y respeto. Pero que Edgar Pacheco también barre parejo y comete un error al ser psicólogo, ¿no? No puede hacer eso, no puede generalizar, no puede meter a todos en el mismo trasto, decimos acá en Guatemala. Así que para ir concluyendo, mis amados hermanos, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que tenemos algún conocimiento por ahí y hemos hablado un poco de cada cosa y de los aciertos y desaciertos muy por encimita de lo que ha dicho Jorge Gil y Edgar Pacheco en ese en vivo, que me encantó. Y que luego aparece entrevistando Edgar Pacheco a un pastor pentecostal de las Asambleas de Dios que no está ejerciendo hoy día, sino que está en Estados Unidos, y que él mismo sabe que ser pastor pentecostal es una lucha diaria, porque no se gana, porque no va uno detrás del dinero, porque uno va detrás de las almas, y que al final muchas veces uno sacrifica su juventud, su profesión, sus finanzas, a su familia, y resulta al final de los años no teniendo nada, y darse cuenta que construyó alguna iglesia, pero no construyó un patrimonio para sí y para su familia. Y por cierto, a estos pastores que piensan así como él, que al final tuvo que dejar el pastorado e irse a Estados Unidos por trabajar y hacer algo para su familia, están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, y eso está en el caso del rey Ezequías, si estoy mal con el nombre, corríjanme por favor. Cuando Dios manda al profeta y le dice Dios que pongas en orden tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Era un rey, y entonces Dios le manda a pedir cuentas de su casa, no de su reino. Y muchos pastores miran a la iglesia como un reino, es su reino. Dios no les va a pedir cuentas de su reino, sino de su casa. Así que primero es la familia, mis amados pastores. Mande y eduque a sus hijos, consiga un patrimonio para ellos, déles una buena calidad de vida, pase tiempo con ellos, y después de eso ya está la iglesia. Así funciona. Ese es el éxito ministerial. Tengo lo que tengo gracias a Dios. Soy lo que soy gracias a Dios. Soy pentecostal, neopentecostal, pentecostal clásico, pentecostal carismático. A mucha honra. Y si usted me dice con qué se identifica más, bueno, soy, para ustedes que quieren etiquetarlo a uno dentro de un solo cuadrito, pues soy más clásico que cualquier otra cosa. Carismático. Es que le digo, me cuesta encajar en uno de ellos, porque yo amo a mis hermanos pentecostales, yo amo a mis amigos pentecostales. Y por último, la iglesia a la que yo visito eventualmente es Iglesia Casa de Dios del pastor Cash Luna. Con eso se van a desconectar un montón. Muy alejados de la realidad teológica, mis amados hermanos, y del amor de Cristo. Si ustedes supieran quién es Cash Luna. Porque es que ustedes lo conocen más que yo, sin duda. Porque me imagino que han hablado 500 veces con él. Le han estrechado la mano a sus hijos, a su esposa. Porque han estado con él en alguna actividad. Porque han ido a la iglesia unas 300 veces y conocen toda la teología que enseñan ahí. No, me imagino que ustedes ya tienen todo. O es que se circunscriben a 2 o 3 videos en donde aquellos calvinistas mal intencionados empezaron a darle a un video en donde él dice a la iglesia hay que ir con Biblia y con chequera. Que por cierto, yo sí siento que ahí se equivocó Cash Luna, pero no les dije a ustedes que también se equivocan, pues. ¿O es que acaso no? Y que luego Cash Luna reconsideró y dijo, me equivoqué, porque es hombre. Y lo dijo, yo me equivoqué, y lo dijo en su iglesia. Y que de pronto dicen, es que ustedes son Jehová Junior. Herejía, pero que ahora lo están viendo correctamente porque Jorge Gil se los dijo. Dioses sois. Son Jehová Junior, de alguna forma. Luis Jovel lo dijo. Dijo, por eso Cash Luna no estaba tan equivocado cuando dijo eso. Porque dentro de esta cosmovisión de los Ben Elohim, o Ben Elohim, o Benei Elohim, como dicen ustedes,
ahí encaja toda esta enseñanza. Pero que esto no es para cualquiera, algunos lo saben rumiar, otros no. Pero siguen tachando, es que a él lo investigó Univisión, sí. Y también Cash Luna tuvo que presentar una denuncia por el hecho de que dijeron demasiadas mentiras, porque lo que vende es la mentira. ¿O acaso usted no conoce? Mire, yo soy graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es una de las universidades más prestigiosas de América Latina, y resulta que una de las, y soy graduado de comunicación y periodismo, y resulta que dentro del sistema comunicativo, periodístico, de lo que más vende son las mentiras, tristemente. La manipulación es terrible y eso es lo que más vende. Entonces yo puedo inventarle a Jorge Gil algo, empezar a elaborar ahí una tesis errónea y a partir de ahí empezar a vender. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, es que él es muy polémico y él acaba de decir, voy a usar un ejemplo hipotético, ¿no? Jorge Gil, te mando un abrazo, porque lo que estoy diciendo solo es un ejemplo, no vayas a creer que es verdad. Pero de pronto viene alguien malintencionado y dice, Jorge Gil dijo que él es mal hablado, pero es un teólogo. Ya sé qué voy a hacer un reportaje sobre él y lo voy a poner en la palestra de la polémica, porque lo polémico es lo que le encanta a la gente, no al grueso de la gente. Y empiezo a apoyar y apoyar y apoyar en lo mismo, apoyar, y una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad, y empiezo a apoyar y apoyar y apoyar y uso los medios de comunicación y wow, termino haciendo que caiga. Y esto le pasó a Cash Luna. Entonces Univision sabía que ahí había una beta donde podía explotar algo y ganar un poco de popularidad. Y si ustedes se dan cuenta, al día de hoy Univision ha perdido demasiado público, porque ahí se manipula mucho, se miente mucho. Estuvieron apoyando a Joe Biden, un socialista abortista, pedófilo. Lo apoyaron ciegamente. Esto les está costando mucho porque han caído demasiado. Jorge Ramos, un periodista que cuestionó mucho en el tema de Cash Luna, ha caído demasiado. Es un personaje no grato para muchos en Estados Unidos. Entonces, esta gente que viene a señalar a otros que no son ni cristianos, son usados por cristianos como referentes. Mire qué cosas, ¿no? Y resulta que ellos hicieron de una mentira una verdad al repetirla muchas veces. Pero yo, Willy Estuardo Calderón Amado, que lo conozco al pastor Carlos Luna o Cash Luna, que él no se dice Cash Luna porque sea cash de money, sino que se dice Cash porque cuando era niño él no podía pronunciar su nombre, y entonces cuando le preguntaban ¿cómo te llamas?, él siempre decía Cash Los Luna, Cash Los Luna, Cash Los Luna. Y entonces sus contemporáneos empezaron a decirle Cash, Cashito, Cashito, y le quedó Cashito. Entonces hoy día tiene un hijo que se llama igual que él, que es el mayor, que se llama Carlos Luna, igual que él, y todos le dicen Cashito. Y en su momento le irán a decir Cash. Entonces van a venir muchos malintencionados y van a decir, le dicen Cash por el dinero que le saca a la gente. Yo he ido muchas veces a su iglesia. He estado en sus servicios. Hermano, ahí no hay domingo que no haya gente salva. Y cuando usted va e indaga como buen periodista, porque yo soy muy crítico como periodista, trato de ser lo más objetivo, a pesar de que estudié en una universidad de corte socialista, ¿no?, que es más inclinada hacia el marxismo que otra cosa. Soy de esas personas que trata de indagar objetivamente, y voy con la puya, con los pies, con los tacos por delante, como decimos acá en Guatemala, y termino viendo, bueno, si dicen esto de Cash Luna, lo quiero ir a investigar. Y resulta que dentro de su material teológico hay muchos principios muy bien fundamentados en la palabra de Dios y que ayudan de una manera preciosa a formar a la gente en carácter.
gente que aprendió a no decir malas palabras por respeto y amor a Dios, gente que aprendió a leer la Biblia a diario, gente que aprendió a tener una comunión preciosa con el Espíritu Santo, gente que aprendió a discernir entre lo bueno y lo malo, gente que no desprecia a otras iglesias, gente que aprendió a leer lo bueno y lo malo de otras denominaciones, gente que aprendió a asimilar a MacArthur como un hombre de Dios a pesar de todo lo que dice en contra del pentecostalismo en general, gente que aprendió a amar al prójimo, gente que aprendió a ser dadivoso. La iglesia de Cash Luna es la iglesia evangélica, pentecostal y de toda denominación que más ayuda acá en el país de Guatemala. Edgar Pacheco, te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. La iglesia de Cash Luna ayuda a instituciones católicas, dándoles víveres, y tengo los videos, tengo las pruebas, si las necesitas te las puedo enviar. Cuando fue COVID, cuando fue esto de la pandemia asquerosa, voy a decir algo que esta maldita pandemia que se llevó a muchos seres queridos, entre ellos a mi padre, por eso maldigo esa pandemia. Cuando fue eso, Cash Luna destinó vehículos, médicos, enfermeras, personal 24/7 dentro de uno de los hospitales más grandes del país, improvisados para atender a enfermos con COVID. Es decir, gente que fue a arriesgar su vida para salvarla de otros allí a ese lugar. Tengo las pruebas, tengo los videos, te los puedo mandar. Que ha ayudado a un montón de fundaciones, desde fundaciones de animales hasta fundaciones donde atienden niños huérfanos. Es decir, como dijo Cash Luna, si yo me quedara con mi diezmo o con el diezmo que la gente da para la iglesia, yo tuviera 10 veces más de lo que tengo. Pero yo aquí no me quedo con el diezmo porque el diezmo sirve para la obra social. Las ofrendas sirven para el templo y para funcionamiento de la iglesia y obra social. Yo aquí tengo un sueldo que es muchísimo menor que lo que entra de diezmo. Y no me quejo porque Dios me ha bendecido, dice él. Y cualquiera puede llegar y solicitar esa información, estados financieros, y se los dan. Pero resulta que a ustedes les encanta deleitarse en un video en donde él aparece diciendo con chequera y con Biblia. En una iglesia de Colombia, por cierto. Ahí se quedaron, ahí se estancaron en ese video. Ahí se estancaron y de ahí sacaron temas como la manipulación a los miembros. Hizo esto para manipular a los miembros. Utiliza este mensaje para manipular a los ignorantes. Dentro de ese montón de ignorantes que ustedes dicen, hay médicos, hay abogados, hay arquitectos, hay ingenieros, hombres, mujeres, por supuesto, de todo tipo. Hay de todo. Tengo testimonios y se los puedo mostrar. La iglesia es una iglesia muy bien organizada, tanto administrativamente como teológicamente. Y podría hablarles y hablarles y hablarles de la formación teológica, de la formación administrativa, de la formación eclesiástica que tienen ellos ahí. Y les aseguro que muchos de ustedes llegarían a envidiar el sistema de trabajo. Pero como ustedes lo desconocen, y Edgar Pacheco, aquí te tengo que quitar la razón, totalmente equivocado estás en eso. Y luego venís y decís las iglesias G12, que son las de César Castellanos en Colombia, y que tomás el G12 como una herejía doctrinal, y para nada es ni doctrina ni herejía, porque de hecho no es herejía porque no es doctrina, por lógica, ¿no? Estás enunciando un postulado equivocado totalmente. En realidad en realidad G12 es un sistema de trabajo, como el que tú tienes un sistema de trabajo, ¿no? Porque te organizas para presentar ciertos temas, utilizas un espacio que es parte de tu sistema. A ese tu espacio le pusiste un tapiz de ladrillo con luces de fondo porque es tendencia, es parte de un sistema,
¿no? Entonces todo esto lo utilizan como parte de una forma de trabajo, una estrategia para poder alcanzar seguidores. Compraste un buen micrófono, cierto, un brazo para poder sostener al micrófono, un buen teléfono, una buena cámara, es parte de tu sistema. Y de pronto, como hace Jorge Gil, que él compró equipo, él dice: yo vivo de esto, excelente, me encanta un día si tuviera los recursos, que de hecho en parte los tengo, para poder arreglar un estudio aquí en mi casa, que es bastante amplia, por cierto, y armarme un buen estudio, que es parte de mi sistema, y patentizarlo y decir el sistema W12, que es el sistema de Willy, ¿no? Para poder hacer transmisiones en vivo muy profesionales. Te voy a capacitar y entonces te hago ya metódicamente una lista, ¿no? Te digo, primera etapa de la enseñanza: conoce cuáles son las 6 W del periodismo que se adaptan para lo que son las transmisiones en vivo y hacer un buen contenido. Te voy a dar un curso de retórica para que aprendas a cómo poder persuadir a la gente. Te voy a enseñar las claves del discurso persuasivo, ¿no? La semiología del lenguaje, ¿no? Y entonces te empiezo a decir eso y formo un sistema, el sistema W12. ¿Para qué? Para un fin. ¿Cuál es el fin? Enseñar la doctrina que yo aprendí dentro de mi iglesia. Pero el método no es en sí la doctrina, es un método. G12 es exactamente lo mismo, un método para enseñar la doctrina de la palabra de Dios. El problema tuyo, Edgar Pacheco, es que estás poniendo a G12 como doctrina y no como método de enseñanza de la doctrina. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico, no? Entonces estás utilizando mal tus bases, y por eso es que hay mucho error, y por eso es que se ha satanizado mucho a la iglesia neopentecostal. Pero bueno, el tiempo se me ha ido. Ya les hablé prácticamente una hora, son las 7:20 acá en Guatemala. Empecé a las 5:30 a pensar en ese live que tuvo Edgar Pacheco y Jorge Gil, y luego vi como 5 o 10 minutos del otro live de Edgar Pacheco con un pastor pentecostal que hoy no está pastoreando, y me hice esta pregunta: ¿será correcto lo que ellos dicen del todo? Y ahí es donde surge este pequeño video de una hora, ¿no? Así que les agradezco por su tiempo a los que aguantaron a escucharme durante una hora, que por cierto no soy ningún famoso, pero no soy tampoco un ignorante, que no tengo contenido en redes sociales por montón, que he cometido muchos errores, que para ustedes soy hereje porque por cuanto soy amigo de Cash Luna. Y si no amigo, pues conocido de Cash Luna. Le he estrechado la mano, lo he abrazado, que por cierto no hay hombre más humilde que él. La primera vez que tuve contacto con él, él ni me conocía, y cuando yo lo vi en el aeropuerto de acá de Guatemala, él venía entrando de un vuelo de Costa Rica, yo venía entrando de un vuelo de Texas, y coincidimos en el área común para poder ya entrar al país, presentar nuestro pasaporte y que lo sellen. Y, recogiendo equipaje estábamos los dos en las bandas, y de pronto lo vi salir con su esposa, y cuando lo vi salir me puse de pie al verlo y le dije: Pastor Cash Luna, y se me queda viendo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me abraza, él me abrazó y me dice: Dios te bendiga, varón, me dice mi esposa Sonia, mucho gusto, ¿Saben que un día conocí a un pastor que no era pentecostal, que me lo encontré también en un vuelo? Y de pronto le digo: ¿qué tal, pastor? Un placer. Mucho gusto. Y se volteó, me ignoró. Entonces, a mí me cuesta creer que la humildad no sea parte de la iglesia evangélica. Me cuesta. Pero bueno, ese no es el punto. Pudo haber estado en un mal momento este pastor también. Lo cierto es que desde esa primera vez yo hice clic, y le estoy hablando de los años 90 también, ¿no? Yo hice clic con Cash Luna y le empecé a dar seguimiento, y conocí cuando hablaban de él que era hereje y todo lo que decían, ¿no? Pero al final también me doy cuenta que hemos tergiversado mucho la realidad de un hombre de Dios por 2 videos que se vieron de él. Yo reto como persona sencilla, humilde, a cualquiera que tenga pruebas fehacientes y que no me diga: lo vi en un video de Univisión, lo dijo tal periodista,
Lo dijo porque como periodista que soy, ya se los dije, graduado de una universidad prestigiosa, sé que los periodistas son los más mentirosos del mundo. Ah, entonces usted está mintiendo en lo que está diciendo. No, porque yo sí tengo las pruebas. Le dije a Edgar Pacheco y a Jorge Gil que les puedo enviar los videos de lo que estoy diciendo. Mientras que estos amigos hicieron una entrevista única. La supuesta investigación de Univisión estaba basada en la entrevista de una sola persona. Eso no es un material periodístico válido. Necesitamos fuentes fidedignas. Necesitamos ir a las fuentes y decir, por ejemplo, al Ministerio Público, llegar a la SAT y decir, señores, yo quiero ver los estados financieros de la Iglesia Casa de Dios. Señores, al Ministerio Público, yo quiero ver las demandas que han procedido en contra de Cash Luna, por estafa, por manipulación, por qué sé yo. Señores, yo voy a entrar a esa iglesia, voy a entrevistar a unos 10 miembros. Quiero saber si Cash Luna es un manipulador, un mentiroso, si no les da miedo que los esté manipulando, engañando. Señores, yo quiero ver si es cierto que ayuda a un montón de casas hogar, incluso a colegios de monjas, etcétera, etcétera. Quiero desmentir todo eso de Cash Luna. Entonces se van a llevar tremenda sorpresa, pero por 2 videos y un documental, entre comillas, ¿no? Una investigación periodística que al final nunca tuvo ningún eco porque no había nada de cierto en ello. De ahí se están basando ustedes, están muy equivocados. Los bendigo, los amo. Jorge Gil, te bendigo. En el nombre de Jesús, no soy yo quien bendice, es Cristo, ¿no? Edgar Pacheco, wow, mis respetos para tu persona, te admiro bastante, te sigo. Y a todos tus seguidores pachequianos y a los de Jorge Gil, gilianos, no gilis, gilianos, también los bendigo. Nos seguimos viendo.